Pues muchísimas gracias a todas. Estoy segura que tuvieron conversaciones muy interesantes en sus mesas. Y ahora lo que toca es, bueno, escuchar, ¿no?, a las invitadas. Me gustaría retomar un poco lo que, para las personas que fueron llegando, lo que ponía ya Aide en la mañana, que estamos aquí para repensar la labor de las organizaciones, ¿no?, en su vínculo con los movimientos sociales. Y desde una postura, pues, crítica y propositiva. Retomando también un poco lo que decía Lolis en la mañana y lo que todas ustedes pudieron plantear en el encuentro pasado, pues hay un reconocimiento de que el contexto ha cambiado, ¿no?, que el contexto de violencia, por ejemplo, ¿no?, que estamos viviendo otro contexto, pero también los movimientos sociales, como decía Lolis, que no necesariamente son gremiales o no solo son de base, que hay nuevas formas de organizarse y pues, formas que cuestionan prácticas también, ¿no?, formas y lógicas y bueno, también están resurgiendo movimientos menos institucionalizados, ¿no?, como las colectivas, formas que han sido también muy aprovechadas por las juventudes. Entonces, bueno, dentro de todo este panorama hay también el reconocimiento de que la vinculación no es sencilla, ¿no?, que las lógicas de trabajo son distintas, que hay asimetrías de poder y privilegio y que estamos como navegando en este mar de cuestionamientos y problemáticas y que todas estas generan las tensiones, ¿no?, que ya colocaba Lolis y que seguramente pudieron discutir en sus mesas. Este tema, también repitiendo, se llevó gran parte de la conversación, el cuestionamiento, ¿no?, de la conversación del encuentro pasado. Se colocó como una de las preocupaciones más apremiantes en su quehacer y de su labor. Entonces, bueno, la idea de hoy, y también escuchando lo que decían en el encuentro pasado, de que es importante acercarnos, escuchar estas voces, ¿no?, de personas que están en territorio, en movimientos, personas de comunidades, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, organizamos esta jornada e invitamos a estas mujeres a pues compartirnos, ¿no?, para que juntas ampliemos nuestro panorama. Son integrantes de movimientos sociales distintos. Tenemos a Betina como parte del movimiento indígena en defensa de la tierra y el territorio. A Natalia, bueno, tengo que decir que hicimos un error aquí en el programa. Cambiamos ahí los apellidos, los pusimos mal, luego hicimos la versión correcta e imprimimos la que estaba incorrecta. Entonces, bueno, les pido una disculpa, pero tenemos como Natalia, dice Natalia Lara Trejo, trabajadora sexual, es Natalia Lane, trabajadora sexual, y tenemos a Natalia Lara Trejo, que ni siquiera dice Natalia Lara Trejo, dice Natalia Estadio. Ella es activista contra la ciudad mercancía, así lo define ella nos platicará. Pero bueno, le llamamos ahí Natalia Estadio en el programa porque la gente la refiere como, Natalia la del estadio. Entonces nosotros como que, Natalia Estadio, bueno, una confusión garrafal, pero es Natalia Lara Trejo. Y bueno, ella nos platicará, ¿no?, desde el movimiento urbano y un poco la vinculación que tiene con pueblos originarios de la Ciudad de México. Y Tania, como parte del movimiento de la diversidad, integrante del movimiento de las infancias trans, que nos decía que ni soy infancia y ni soy trans, pero bueno, ella también nos platicará. Y también del movimiento de la diversidad, pues Natalia Lane, ¿no?, que ya les dije, trabajadora sexual, está con nosotras aquí en Zoom. Y tenemos a Grace, del movimiento de víctimas y pues, familiares, ¿no?, que buscan a familiares. Entonces, bueno, les vamos a invitar a que nos compartan un poco sobre esta vinculación que estamos explorando, invitándolas a esto, ¿no?, que hagamos una crítica propositiva en ánimo de construir juntas. Y como ya decía Aide en la mañana, sabemos que es una conversación que puede no ser sencilla. ¿O sí? Como la queramos tomar, ¿no? Pero como desde mayo nos atrevimos a hacer un espacio en donde pudimos disentir, colocar lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces,
sí, invitarles a que sigamos como que en ese ánimo, ¿no? De escuchar posturas que probablemente no son iguales a las mías. O sea, sigamos construyendo ese espacio seguro. Bueno, pues la dinámica va a funcionar de esta manera. Le voy a invitar a cada una de ustedes, yo ahorita les voy a decir un orden si quieren, si se quieren rebelar contra el orden también está bien, a que participen 5 minutos sobre lo que quieran colocar en este espacio, sobre las tensiones que viven y la vinculación con las organizaciones. Y si algo de sus mesas les llamó la atención, se sintieron como atravesadas, cruzadas, algo que comparten, que no han escuchado, algo como que en este sentido, y vamos a pasar todas. Y después vamos a abrir el micrófono a ustedes, a las personas del grande público, para que puedan también comentar, reaccionar, preguntar. En esta ocasión lo vamos a hacer así, como participativo. Y segunda ronda y última, para que acá nos puedan pues también reaccionar y responder, ¿no?, a lo que estamos diciendo las demás. Entonces, sí, tengo estas tarjetitas que son un poco molestas, pero les voy a avisar cuando les quede 1 minuto y les voy a avisar cuando se les haya acabado su tiempo, para poder también terminar la jornada a tiempo. ¿Listas? Bueno. Va, entonces vamos a empezar con eso, siempre listas. Vamos a empezar con Tania y nada, te paso la palabra. Bueno, soy Tania Morales y pues escuchar a Lolis fue muy interesante porque fue como una experiencia resumida de 6 años de activismo. Yo soy digamos que nueva en el activismo, relativamente nueva. Creo que específicamente con las tensiones que se plantearon, yo compartí una tensión que no estaba aquí, que en mi experiencia personal viví, que fue en 2018 que comenzamos con esta organización civil. La infancias trans no se escuchaba, no se leía, no existía en el mundo, digamos, ¿no? Como un concepto. Y compartía yo que los activismos de personas trans habían sido históricamente separados de la niñez y de la adolescencia. Esto como una prohibición a que las personas se acercaran a estos grupos. Entonces, la tensión era cómo ampliar el movimiento para que incluyera personas menores de 18 años, o sea, el sujeto, digamos, fuera más amplio en el movimiento, pero siendo una persona que no está atravesada por esta identidad. Entonces, como hacer legítimo esta presencia en un movimiento y tratar de romper esa barrera para ampliarla, fue un momento de tensión importante, ya donde estábamos enfocando nuestros esfuerzos. Por fortuna, la verdad es que fue algo muy bello y muy hermoso en el que se ha sumado. El movimiento ahora no es de infancias trans, sino es de una comunidad trans, pero además también de familias, de personas cisgénero que estamos trabajando en favor de un movimiento. Y entonces, bueno, yo veía esta tensión que no estaba en estas menciones, lo planteé, y algo que me hace sentido en esta conversación y que, bueno, he entendido todas estas, y lo planteábamos en la mesa varias personas, es qué pasa con el sujeto cuando justamente formas parte de una organización, pero puedes moverte de agenda o de cómo hacer que no se desvirtúe, digamos, el trabajo en la organización, y que no se desvirtúe también la capacidad de poder sumar a otros movimientos. Y pues este cuestionamiento continuo de ¿eres suficientemente representative para las cosas en las que estás trabajando?
como perder un poco el objetivo común por estar pensando o discutiendo la legitimidad de cada persona en cada organización o cada organización en un movimiento. Que esto parece que nos hace perder de vista el objetivo final, o si tenemos un objetivo final, o si solamente estamos trabajando ahora en procesos y no tanto en un objetivo final, sino procesos internos. Surgieron muchas preguntas, creo que comparto y bueno, específicamente en mi experiencia, el hecho de sumar específicamente, por ejemplo, al movimiento feminista, pero también cómo sumamos los diferentes movimientos también al del movimiento de las identidades de género o de las identidades trans. O sea, este ejercicio de queremos una representación también o una consideración en los demás movimientos, pero ¿qué estamos haciendo al revés para que nuestro movimiento esté presente en los demás movimientos, como el racismo, las discapacidades, la lucha por el territorio? ¿Cómo permear esto en una nueva generación de sujetos, que son personas jóvenes que están en este proceso de construcción también identitaria? ¿Cómo podemos sumar a sus vidas y a sus luchas otras luchas? Por allá me quedo. Gracias, Tania. Betina, ¿seguimos contigo? Muy bien, el cuidado primero. Bueno, buenos días todavía a todas, todos. Mi nombre es Betina Cruz Velázquez, soy indígena Vinizá, del Istmo de Tehuantepec. Pertenezco a la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio y al Congreso Nacional Indígena. Entonces, bueno, en el tema esto de las tensiones, pues lo que yo pude compartir o puedo compartir también es que como movimientos de bases, pues sí hay muchísimas tensiones de las que habló Lolis, desgraciadamente entre la relación de los movimientos con las organizaciones sociales, ¿no? En la medida de que en muchas ocasiones se imponen agendas, no se hace un análisis conjunto del proceso que se está viviendo y a veces tenemos objetivos o pensamos de que en los movimientos de que las cosas tienen que ser por un lado y las organizaciones sociales piensan que tienen que ser por otro, ¿no? Entonces ahí pues no hay coincidencia y muchas veces pues se impone la agenda porque bueno, hay recursos, hay tanto recursos económicos como recursos de recursos jurídicos, se sabe cómo visibilizar esto, se tiene el contacto con los medios, ¿no? Se tiene el contacto con las organizaciones a nivel internacional de defensa de derechos humanos, indígenas, todo, y entonces efectivamente hay una asimetría, ¿no? en cómo nos conceptualizamos los movimientos como las organizaciones sociales, ¿no? Pareciera ser que los movimientos estamos en la base, pero como que no sabemos nada, somos como ignorantes y somos que no sabemos, pues, y no podemos hacer nada sin el apoyo o sin que nos lleven de la mano. Eso de la imposición de las agencias, pues es terrible, ¿no? Porque a veces pues no coincide y se pueden apelar a que, por ejemplo, en las comunidades pues tenemos a veces claro por dónde queremos ir, pero se nos cambia el camino, ¿no? Es una relación desigual, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, la última palabra tendría que ser la de la comunidad, porque además en las comunidades, pues aunque no sea toda la comunidad la que está en la lucha, en la defensa, hay una organización de la comunidad amplia donde se discuten las cosas, ¿no? Y que ahí pues yo creo que las organizaciones sociales deberían llegar de manera sencilla, humilde, a dar la palabra, ¿no? Y no imponer, sino a ver qué caminos podemos alcanzar juntos.
Y además, lo que se decía hace rato, pues sí, el protagonismo tendría que ser de la comunidad, de la gente de la comunidad, porque somos los que estamos poniendo el cuerpo y la vida. Y ahí la vida está en riesgo, es siempre, ¿no? Y finalmente, los miembros de las organizaciones sociales que lleguen, que pueden llegar ahí, pues llegan, pero se van, no viven allá, ¿no? No viven nuestra realidad, no viven nuestros dolores, no viven nuestros regocijos, no viven eso. No viven cómo tejemos esas redes o cómo estamos tejidos en esas redes como miembros de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces eso es algo que pienso que es muy, muy importante, que se debería de repensar, ¿no? También el tema de la transparencia, los financiamientos, ¿no? Generalmente pues las gentes en los movimientos sociales pues no tenemos acceso a eso porque uno, tal vez no sabemos cómo, no tenemos los contactos, luego tenemos que tener una figura jurídica que piden un chingo de cosas para que, ¿no? Que están siendo, sin embargo yo creo que eso puede solucionarse con la transparencia, ¿no? Con que se sepa cuánto dinero llega, para qué llega, cómo llega y cómo se distribuye sobre todo. Y la distribución equitativa también de esos recursos, porque eso no se da, ¿no? Eso no se da, no sabemos cuánto llega, no sabemos para qué es, no sabemos, pero se hace. También el tema de los protagonismos de las organizaciones y de las personas que dirigen esas organizaciones, se erigen como los protagonistas del tema que está luchando la comunidad o que están luchando los movimientos sociales, ¿no? Y no son las comunidades y los miembros de las comunidades lo que tengan que erigirse como protagonistas, ¿no? Ya son especialistas en la defensa del territorio, en diferentes temas, ¿no? Y eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque pues tienen toda la información, tienen todos los recursos, tienen todos los espacios donde se puede acudir, tienen toda la gestión, tienen toda la interlocución, tienen todo eso, y nosotros pues no tenemos, lo vamos haciendo poco a poco, pero más lento. Eso es lo que pasa con nosotros, ¿no? De que sí aprendemos, pero tenemos que ir aprendiendo, aprendemos la verdad a golpes, ¿no? Para no decir otra cosa. Entonces, topándonos y haciendo cosas, y entonces eso es algo también muy, muy, muy importante. Lo otro es el tema de que como lo primero, de que se trabaja por proyectos. Eso es algo que discutimos en la mesa, se trabaja por proyectos, y pues eso no debería ser así, porque lo que está en juego es la vida. Nosotros lo que decimos es que está en juego la vida, y no la vida, como diría Carrera, ¿no? Sino la vida en este planeta, ¿no? La vida de los pueblos, la vida de toda la gente, la vida de la naturaleza, la vida de este planeta donde vivimos todos, todas, todes, ¿no? Entonces, no debería considerarse de esa manera. Yo sé bien que a veces las fundaciones o te imponen una agenda, ¿no? Pero pues hay que pelear con ello, decir, no es así, la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra y tenemos que hacer que se pueda hacer de diferente manera. Entonces se imponen proyectos y no se ve el proceso en general y el objetivo de ese movimiento, ¿no? Entonces, eso es algunas de las cosas que yo podría decir en este momento, porque ya se me acabó mi tiempo. Gracias. No, pues el tema es eso, ¿no? De que debe de haber, y eso de que nos acompañan, ¿no? No, sí estoy acompañando, es como que si fuéramos menores de edad, ¿no? Como que somos, como siempre nos a los pueblos indígenas, pues, han construido un dominado, han construido una persona de abajo para quitarnos nuestros territorios, para quitarnos nuestros derechos históricamente, y también aquí nos vamos a acompañar, nos estamos acompañando. Pues no sé, tendríamos que buscar una palabra para sustituir eso, ¿no? De que tenemos que más bien interactuar, tenemos que ser iguales, y que debe haber algunas condiciones que nosotros tenemos que tener tal vez para alcanzar esa igualdad con las organizaciones sociales, porque siempre se piensa también eso, desde el centro,
no se piensa desde lo local, no se piensa desde a raíz pues de la tierra, donde nosotros estamos exponiendo la vida en estos procesos, ¿no? Entonces se piensa desde el centro, se piensa desde arriba, se nos ve así y pues también por eso hay un análisis pues que no es el más correcto para los pueblos, para las comunidades, para los movimientos que estamos defendiendo el territorio, defendiendo el ambiente, porque ahí se entrecruza. Nuestra lucha de pueblos indígenas se entrecruza la defensa del territorio, la defensa de los derechos, la defensa del ambiente y la vida, ¿no? Estamos en la defensa de la vida, de una vida digna no solamente para nosotros, sino para todo el planeta, para todos los que estamos, porque también hay muchas personas que se dicen que no son indígenas y que no tienen ninguna relación con nosotros, pero si nos vamos a su historia de vida anterior, pues son una mezcla de todo, ¿no? Gracias. Gracias, Bettina. Ya el encuentro pasado también se problematizaba eso de acompañamiento. Qué bueno que lo traes. Natalia, ¿vamos contigo? Natalia Lara Trejo. Sí, Natalia Lara Trejo, Natalia la del estadio, para no generar expectativas que a lo mejor no puedo cumplir, pero genero aquí un poquito, pues platicarles también como del concepto de ciudad mercancía, que creo que es interesante como platicarlo. Yo tengo alrededor de unos 10 años, un poquito más, como activista en torno a temas de la ciudad y sobre todo de defensa del territorio. El concepto de ciudad mercancía surge precisamente por, digamos, a lo mejor movimientos emergentes, ¿no? Como este concepto que se está dando. Yo me enfoco mucho en la parte del modelo de desarrollo que tenemos, ¿no? Por mucho que diga la Cuarta Transformación que no es un modelo de desarrollo neoliberal, me parece que se ha afianzado el modelo de desarrollo neoliberal. Y entonces este modelo de desarrollo neoliberal genera ciudades neoliberales, ¿no? Estas ciudades neoliberales son ciudades por proyectos. Estas ciudades de proyectos pues generan exclusión, generan violencia y generan también condiciones de despojo. La ciudad mercancía para nosotros es esa ciudad neoliberal que de alguna manera mercantiliza la forma en que nosotros vivimos, desde las formas de habitabilidad, ¿no? Ya no estamos pensando en ser habitantes, sino en ser consumidores. No estamos pensando en venir, digamos, a residir en una colonia, sino más bien ahora se piensa en que hay que ser nómada digital y tener un poder de consumo más alto. Y eso pues obviamente desplaza a las periferias, a los que menos ingresos tenemos, pero pues también genera pues unas dinámicas urbanas que son para mí discriminación económica muy fuerte. Y una discriminación económica en el acceso al territorio y en el acceso, que para mí es algo que me apasiona mucho, en el acceso al agua. Entonces, a esa manera es un poco como se ha formado el activismo, digamos, en contra de la ciudad mercancía, pero un perfil importante de los que estamos en este activismo es que somos personas de medio tiempo, por así decirlo, ¿no? Somos personas que vivimos en la ciudad, tenemos un trabajo remunerado, le comentaba aquí a las compañeras, yo llegué tarde porque vengo de trabajar, ¿no? No estoy pensando, digamos, como que la forma de remuneración económica que yo tengo va a ser esta parte de activismo, de incidencia social, sino más bien es como... Puede ser, desde mi punto de vista, mi enojo, ¿no? O sea, mi enojo tan fuerte con esta visión de discriminación en la ciudad me hace que me vuelque, ¿no?, a estar defendiendo el territorio, y es por eso que sigo en este espacio. Pero no había pensado hasta hace muy poco que yo podría tener una remuneración económica a partir de mi activismo. Y creo que eso tiene que ver precisamente con una idea del modelo de desarrollo nuevamente. Y el modelo de desarrollo neoliberal, lo que a mí me llama mucho la atención siempre es que como genera estos tres espacios. El político, ¿no?, que es como esta fuerza hegemónica. El mercado, ¿no?, otra fuerza hegemónica que utiliza ahora también las herramientas del político para generar megaproyectos. Y el tercer sector, ¿no?, el tercer sector como una cuestión muy, muy amplia que se define a veces nada más como pues una empresa que es no lucrativa, ¿no? Y creo que el tercer sector es un poco más complejo que eso. Pero a veces, sí, escuchando ahorita a la compañera Bettina, me parece que las organizaciones de la sociedad civil con este tercer sector fungen entonces más bien como intermediarios entre lo que sería el problema y el gobierno, ¿no? Y entonces las organizaciones que no estamos pensando en tener esta visión de trabajo, como en este modelo de voy a la oficina, trabajo y me regreso y mi trabajo es arreglar problemas sociales, generan como esta forma de intermediación. Entonces nos quedamos los activistas así como
así flotando, ¿no? ¿Qué está pasando? Si yo tengo aquí a lo mejor un trabajo que estoy construyendo con la comunidad, estoy aprendiendo, estoy generando diferentes formas de cómo puedo organizarme para defender el territorio, y viene a lo mejor una agenda, como bien dice la compañera Tina, como muy impuesta para decir, pues aquí está la solución, ¿no? Así, ¡pam! Entonces, lo que nos hemos enfrentado también como formas, digamos, como de reunión, ¿no? Como de estar enlazados con organizaciones, es que se tiene, por ejemplo, en el caso de la ciudad, la nueva agenda urbana, ¿no? Entonces, nos ponen la nueva agenda urbana como esta visión de que hay un modelo de ciudad compacta, ciudad de 15 minutos, ciudad, o sea, como muchos conceptos que se van generando en Barcelona, en Israel, ¿no? Ciudades que tienen un concepto totalmente diferente de lo que nosotros habitamos día con día. Entonces, llegas y en esta coyuntura, por ejemplo, que está haciéndose la planeación de la ciudad, que es el Programa General de Ordenamiento Territorial, se llega con esa concepción de que la ciudad puede ser una ciudad accesible, con movilidades, y se pierde totalmente el panorama de las formas de consumo, de las formas de tradición, de las formas de habitar el territorio, porque ya hay una agenda impuesta que dice cómo tienen que ser las cosas. Y esta agenda es precisamente la que están financiando organizaciones, ¿no? Unas fondeadoras, y igual yo confesarles, ¿no? Que este espacio para mí ha sido de confrontación también interna, porque tengo esta desconfianza también, ¿no? De ahora les voy a dar la agenda que tienen que hacer las organizaciones, ¿no? Entonces, justo es esa parte, ¿no? De cómo llegan estas agendas impuestas que están financiadas, que están fondeadas desde un panorama internacional, y nosotros que habitamos, que estamos viendo aquí cómo se puede resolver el problema desde una forma común, cotidiana, de pasión, de enojo, de querer cambiar las cosas, pues entonces ahora tenemos como dos enfrentamientos a la par, ¿no? O sea, uno, la agenda política hegemónica que busca que el mercado sea rentable, y la otra, la agenda internacional, global, de una organización que viene formada y que pues entonces nos quiere venir a decir que así tiene que ser, o que veamos estos indicadores, o que veamos este panorama, ¿no? Entonces justo es un poco también como esta vinculación que tenemos desde una percepción de que a lo mejor nos sentimos desplazados, ya no solo por una política gubernamental o una política económica, sino también por una política que decíamos en la mesa, hasta como de extractivismo de lo que tenemos que estar haciendo, ¿no? Y con esto cierro, gracias. Gracias, Natalia. Vamos a seguir con Grace, y después le vamos a dar la palabra a Natalia Lane, que está en el Zoom, ahí para que los de tecnología nos vayan asegurando, por favor, que se escuche. Gracias. Pues primero agradecerles el espacio, la invitación. Igual que Natalia, tengo un conflicto, ¿no? Cuando Aide me invitó, yo súper emocionada, qué padre este espacio, venía siendo necesario desde hace mucho. Y luego cuando empecé a preguntar, oye, ¿tú vas a ir? ¿Y tú vas a ir? Sí, yo estuve en el de mayo. Y yo, ¿y por qué? O sea, están repensando, analizando, y no está el actor social. ¡Qué interesante! ¿No? Y entonces ahí me vino el enojo de que, ¿y por qué hasta ahora? Y yo, venía, pero así como que afiladita, ¿no? Y luego he estado escuchando, de verdad, compañeras, mis respetos por hablar el idioma organizaciones, ¿no? Siendo base, hablan lenguaje organizaciones. Y ahí me disculpo porque pues yo lenguaje de calle. Y de antemano, soy norteña, entonces ahí disculpen el francés que me voy a aventar, ¿no? Pero justo ahí era donde decía, si van a hacer un trabajo de repensar cómo se vinculan, cómo trabajan, pues, o sea, debió haber sido desde el inicio. Pero si hubieran venido, por ejemplo, varias de mis compañeras ya se hubieran desesperado, ya se hubieran puesto inquietas y definitivamente encabronado por no entender la cuarta parte mínimo de lo que han dicho, ¿no? Y ahí me remonto a algo que en alguna universidad canadiense decía, todos ustedes reciben recursos para estudiar fenómenos en Latinoamérica y todo lo vienen y lo presentan en inglés. Pues chínguense, si no hablan inglés, si no hablan español, discúlpenme, yo no voy a batallar para que ustedes me entiendan, ¿no? Lo mismo les digo, ahí va el lenguaje florido. Y entonces, pensando en
cómo han venido evolucionando los derechos humanos, la garantía, la protección, el andamiaje jurídico y el no sé qué madres. La pregunta es, ¿por qué el acompañamiento, por llamarlo de alguna forma históricamente, por qué el trabajo de las organizaciones no ha tenido también esa evolución de la mano de los movimientos sociales? ¿No? Históricamente, al menos yo que tengo aquí 15 años en lo que es el tema de los derechos de las personas desaparecidas, pues me tocó que suplantaran mi voz. Cuando yo tenía cosas que decir, a lo mejor no políticamente correctas, jurídicamente totalmente incorrectas, pero era mi necesidad de expresar el no estoy recibiendo justicia, no estoy recibiendo verdad, no estoy recibiendo absolutamente nada, ¿no? Entonces ahí es en donde creo que es valioso esto, pero hablábamos en la mesa, ¿no? De repente creo que uno de los principales retos que hemos enfrentado en esta vinculación, en esta relación entre actor social y organizaciones, también tiene mucho que ver con el egocentrismo y la celotipia, ¿no? O sea, yo hablo solamente por el movimiento de desaparecidos, que es en el que he trabajado, pero pues escucho que creo que hay más cosas en común, no positivas, que compartimos. Y justamente esa parte es, no se trata de que yo quiera hacer el trabajo de las organizaciones, que ahora yo voy a suplir el conocimiento, la experiencia, el quehacer, el arte de las organizaciones. No tengo esa capacidad, chingada madre, soy contadora, ¿no? O sea, yo no tendría por qué saber de leyes que se encargan de una grave violación a derechos humanos, porque no estudié para eso, no es mi vocación como lo es de ustedes, no es mi trabajo, como decía Natalia, yo tengo que trabajar para sustentarme. Sin embargo, la vida, la necesidad, las injusticias, la violencia me puso aquí. Y entonces para mí todos ustedes son mis socios, mis aliados y, ¿por qué no?, mis pares. Decía más temprano Lolis y Aide, pues es que siempre las organizaciones hemos trabajado con el actor social en lo horizontal. Decía, pues lo horizontal pues es cuando hay pisito parejo. Pero cuando ustedes tienen más conocimiento, más experiencia, financiamiento, estrategia, organización, capacidad política, me voy quedando abajo. Entonces eso ya no es horizontal, eso ya es una pinche pendiente que, aparte de toda la complejidad de ir a trabajar, atender familia, y todavía organizarme, ponerme de acuerdo, bla, bla, bla. O sea, no hay, ¿no? Y entonces ahí es en donde decíamos la importancia de que parte del acompañamiento, que insisto, sí, coincido que hay que ponerle otro nombre, es el fortalecimiento del actor social, ¿no? Y entonces ahí la pregunta, y decía Natalia, las agendas, ¿quién pone la agenda? ¿No? ¿Qué acaso son como los mandamientos que le dieron a Moisés y que estaban en piedra y que no se pueden modificar? ¿Quién la prioriza? ¿Qué derecho es más importante que se tiene que priorizar? ¿Qué voz es la más importante? ¿No? O sea, fuera de resoluciones, perdón, pero son preguntas. Y la otra parte es, o sea, insisto, ustedes tienen el conocimiento, pero quienes estamos sufriendo lo que falta somos nosotros. Y entonces ustedes generan el conocimiento, la academia genera el conocimiento, pero a nosotros únicamente esa es mi percepción, nos extraen la experiencia, nos extraen el conocimiento, nos extraen la necesidad, y todos hablan y reconocen de, he aprendido mucho de ti. Sí, güey, en 80 entrevistas que te he dado, pero alguna vez has mencionado, siquiera me has dicho, escribamos juntos, mira, trabajemos un nuevo enfoque en cómo es ese acompañamiento, esa asociación, ese trabajemos juntos, andemos juntos. Y eso es parte de, creo que los retos que tenemos que enfrentar, el decir,
tenemos igualdad de circunstancias en cuanto al objetivo o al interés, no a las capacidades. Sin embargo, si aprovechamos las fortalezas de uno, quizás el otro pueda ir tapando o cubriendo las áreas de oportunidad del otro. Gracias. Muchas gracias, Grace. Ahora sí vamos con Natalia Lane. No se escucha. Seguramente coincidirán conmigo, pues mi activismo nació a partir de una experiencia personal. Yo siempre digo que cuando las personas trans empezamos a transicionar, nos tenemos que volver expertas en muchas áreas, ¿no? Nos volvemos psicólogas, sexólogas, antropólogas. Tenemos que justificar nuestra existencia en el mundo y explicar nuestras identidades, ¿no? En 2008 yo inicié este proceso de transición, ¿no? El defender a Natalia, en un momento histórico donde las personas trans seguían siendo consideradas como personas atrapadas en el cuerpo equivocado, donde había toda una serie de patologías que nombraban nuestra experiencia, ¿no? Nuestra identidad, nuestras expresiones. Y me tocó pasar por la universidad, la UNAM, en un espacio pues muy hostil, ¿no? Donde siempre el cuestionamiento no solo era por la parte jurídica, sino también por la corporalidad, ¿no? ¿Qué cuerpos son leídos de qué formas? Y eso sin tomar en cuenta la parte social, ¿no? Entonces, les comento esto porque justo siento que el activismo que empecé a hacer, pues justo no tenía una intención clara de hacerlo genuinamente, sino por mi experiencia personal, mi propia historia de dolor, al igual que muchas de las que estamos aquí. Y entonces empezó este camino, ¿no? de poder reconocerme primero como una mujer trans y después como trabajadora sexual, ¿no? Yo les digo que llevo como 7 años que salí del closet puteril, ¿no? Que me asumí abiertamente como trabajadora sexual, y justo a partir de estas conversaciones que tuvimos hace unos momentos con los compañeros, hablábamos sobre estas tensiones respecto a poder fortalecer la capacidad de comunicación, ¿no? Yo muchas veces me he encontrado con situaciones o escenarios, incluso dentro de los propios activismos, donde no les queda muy claro a qué me refiero cuando hablo del trabajo sexual, ¿no? O por qué digo que soy trabajadora sexual. Incluso ha habido ocasiones en las que se confunden y me dicen, eres trabajadora social. Y yo les digo, bueno, quizás también, porque es parte también de un servicio social, ¿no? Y el poder justo identificar que existe también una disonancia, ¿no? Existe una parte que lo hablaban hace un momento las compañeras en el lenguaje derecho humanero y en el lenguaje de sociedad civil. Parece que tenemos ya muy claros ciertos conceptos, pero allá afuera, en el mundo real, en la calle, en el territorio, pues las personas están en otra realidad completamente diferente. En una realidad en la que el tema del trabajo sexual, en el que el tema de la defensa del territorio, las infancias, las personas con discapacidad, sigue siendo una experiencia cotidiana bastante fuerte, ¿no? Para quienes habitamos esas identidades y subjetividades. Entonces, en ese sentido, creemos que la capacidad de comunicación, de entender que si bien existen como conceptos que quizás nos hacen mucho sentido ahora, ¿no? Y que quizás ahora que los escuchamos nos damos cuenta que pueden ser violentos o pueden ser invasivos, allá afuera las cosas son muy distintas. En ese sentido, creemos que la capacidad de poder comunicar tiene que venir de una forma justo horizontal y de una forma democratizada, por así decirlo, ¿no? Aunque en realidad a mí la palabra democracia también me da un poquito de, ¿saben?, escozor.
pero es parte también de reconocer que ahí existe una desigualdad incluso en el lenguaje, ¿no? También reconocer que hay una complejidad de nuestras comunidades y nuestras poblaciones, ¿no? Para hacer frente a estos procesos de representación y vocería, ¿no? Yo las escuchaba y les escuchaba hablar sobre justo aquellas personas a quienes decimos representar, ¿no? Y lo que nosotras nos hemos encontrado como colectiva, como trabajadoras sexuales, es que pues nadie es la palabra de nadie, ¿no? Sería demasiado ególatra y narcisista de mi parte pensar que yo soy la voz de algo, más que de mi propia historia. Y entonces, por eso, el poder justo reconocer que dentro del trabajo sexual hay un chingo de complejidades, ¿no? Existen compañeras que trabajamos en la calle, otras trabajan en redes sociales, otras trabajan en centros nocturnos, en casas burdeles, en diferentes formas de trabajo sexual. Hay algunas que cobran 200 pesos, 300 pesos, habrá compañeras escort que cobren 3,000, 5,000 pesos. Y justo reconocer que ahí hay una complejidad, porque parece que cuando se acercan con las trabajadoras sexuales hay una única experiencia del trabajo sexual, ¿no? Y justo voy a hacer eco un poco a lo que decimos dentro de los activismos trans, que también es una experiencia con la que milito, que hay tantas definiciones de lo trans como personas trans en el mundo, ¿no? Y también pasa con el trabajo sexual, hay tantas formas que habitamos la putez, como decimos nosotras, que habitamos la putería como una posición política, como reconocernos abiertamente como trabajadoras sexuales, que la verdad sería imposible poder representar o simbolizar de alguna forma una única experiencia. Y otro de los retos con los cuales nos hemos enfrentado en el trabajo sexual ha sido el pasar del asistencialismo a la organización política, ¿no? Comentarles que justo lo hablábamos en el grupo anterior, iniciar estos procesos de formación política es complejo, ¿no? Porque cuando hay desigualdad, cuando hay hambre, cuando hay enojo, cuando hay una renta que pagar, cuando hay una despensa que comprar, parece que la organización política sale por la ventana y el poder leer autoras feministas blancas que nos vengan a decir a cómo las mujeres prietas o las mujeres trans o las mujeres de calle tenemos que habitar una habitación propia, ¿no? Me acuerdo un poco al libro de Dalia de la Cerda, que se llama Desde los Surcos, que si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo, y cómo justo pasar de esa habitación propia de la que hablaba Virginia Woolf, ¿no? Del feminismo blanco, a pasar a esos lugares de espacios libertarios, ¿no? Para nosotras las prostitutas, las trabajadoras sexuales, la habitación propia es la calle, la habitación propia es la estética de la compañera trans, la habitación propia es el cuarto de habitación con el cliente, la habitación propia es tener con qué pagar la renta. Entonces, el poder justo pasar de ese asistencialismo a la organización política, ¿no? Porque nos encontramos muchas veces que existen organizaciones de trabajo sexual donde solamente se coloca a las trabajadoras sexuales desde un lugar de la eterna víctima, donde hay que darles talleres, hay que rescatarlas del trabajo sexual, hay que victimizarlas constantemente, hay que cuestionarlas por qué hacen el trabajo sexual. Y desde ese lado siempre darles, lo cual por supuesto que es importante generar condiciones materiales mínimas, pero también es importante la organización política, y creo que las trabajadoras sexuales nos hemos organizado políticamente desde siempre, ¿no? Incluso desde antes que las organizaciones de la sociedad civil o las colectivas se acercaran a nuestras experiencias, nosotras ya estábamos organizadas, ¿no? Estábamos organizadas desde el momento en el que acompañábamos a una compañera a hacerse una prueba de ITS, desde que una compañera no tenía para pagar la renta, desde que una compañera había sido golpeada por un cliente, íbamos al Ministerio Público,
o que incluso las compañeras de otras generaciones, hablando de estos diálogos intergeneracionales, compañeras que fueron víctimas de la criminalización explícita del trabajo sexual, de tener que soportar los operativos de la policía, que dicho sea de paso sigue ocurriendo fuera de la Ciudad de México, esta idea de poder descentralizar las experiencias del trabajo sexual en otros territorios, ¿no? Como nosotras lo hemos podido observar con las compañeras de Mérida, en Yucatán, con las compañeras de Tamaulipas, de León, Guanajuato. Entonces, justo reconocer que la organización política siempre ha estado presente y que esa es una forma de conocimiento. Ahorita que la compañera hablaba sobre este lenguaje derechohumanero y cómo hay una idea de dónde se detenta el conocimiento y dónde no, también es importante hablar de esa injusticia epistémica. A las trabajadoras sexuales se nos ha imposibilitado estar en esos espacios de conocimiento, a pesar de que todo lo que hacemos también es conocimiento. Entonces, el poder también identificar el mapeo de actores y actrices clave que nos ayuden a estas coyunturas políticas, ¿no? Lo que está pasando con Morena, lo que está pasando justo de cara a las próximas elecciones, y que pueden responder a intereses particulares o que pueden tener implicaciones políticas, pero que también tienen implicaciones simbólicas y sociales para las organizaciones y las colectivas, ¿no? Las organizaciones y colectivas trabajamos muchas veces con muy poco presupuesto, y a veces el poder establecer diálogos o canales de comunicación con ciertos senadores, senadoras, diputados, diputadas, es importantísimo, y nos encontramos muchas veces ante la descalificación constante de otras compañeras o compañeros de por qué nos reunimos con cual o con tal o cual persona, ¿no? Y creo que eso también es importante hablarlo, hablar de cómo esa parte lo mencionaba la compañera sobre la celotipia, ¿no? De cómo esta parte parece que el constante descalificamiento, el constante, cuestionar el trabajo de las otras colectivas y organizaciones, ese es un problema común que tenemos muchas organizaciones. Y eso me lleva al siguiente punto, que es el tema de nuestra salud mental, ¿no? Como activistas, el tema de la exigibilidad. Justo hace un tiempo con mi querida Tania Morales estábamos en un proceso en el que las dos terminamos realmente desgastadas, terminamos sumamente cansadas y con una sensación de que no éramos suficientes, de que nada de lo que hacíamos era suficiente. Y poder hablar de cómo estas dinámicas muchas veces dentro de las organizaciones y colectivas tienen un impacto en nuestra salud mental, y terminamos sintiéndonos rebasadas, pero insuficientes, pero jodidas, pero todo menos bien, todo menos agentes de cambio, todo menos un pasito adelante de la justicia social. Entonces, el poder hablar de cómo estas tensiones dentro de la salud mental tienen un impacto y tienen un desgaste en nuestro quehacer como colectivas y activistas. El poder establecer estas agendas en común pese a las diferencias, ¿no? Lo que ya han hablado otras compañeras sobre identificar quizás que existen muchas diferencias, pero habrá puntos en común o estrategias en común que podamos posibilitar y detonar. Creo que el poder entender eso en momentos en donde los feminismos están fragmentados, en donde existen también feminismos que seguramente muchas de las compañeras que están aquí se reconocen abiertamente y militan desde los feminismos, reconocer la complejidad de los feminismos y que existen también feminismos hegemónicos blancos que siguen cuestionando la identidad de las mujeres trans, de las personas trans, que siguen viéndonos como una amenaza o que siguen pensando que el trabajo sexual es una forma de cosificación hacia las mujeres y que debe ser abolido. Reconocer con quiénes de esas agendas feministas podemos trabajar, y creo que lo hemos hecho. Al menos aquí conozco a 4 o 5 personitas, compañeras que están en el encuentro, con las que hemos podido
coincidir y complotear juntas, ¿no? Reconocer también las dinámicas de poder que existen dentro de las organizaciones y colectivas, ¿no? Porque el hecho de formar parte de un consejo consultivo, de ser la directora, presidenta, coordinadora de un proyecto, también implica una dinámica de poder, también implica tener muy claras la forma en cómo estamos trabajando en la base comunitaria, ¿no? En el trabajo de base comunitaria, y cómo eso también tiene un impacto, ¿no? Yo me doy cuenta cuando comparto con las compañeras trabajadoras sexuales que hay compañeras que me ven a mí como, ¿saben? Como si yo fuera superior a ellas por el simple hecho de haber tenido acceso a una educación universitaria. Pero yo les digo, compañeras, en la calle nosotras, y en cualquier otro lado, pero en la calle particularmente, cuando nosotras taloneamos en la calle, aquí valen madre los títulos, valen madre las insignias, los diplomas, los cursos. Aquí la calle es cabrona para todas. Entonces poder reconocer esas dinámicas de poder que existen y poder situarlas y darnos en qué momento poder identificar que nuestros procesos son personales a los procesos colectivos. Creo que hay un espacio no dicho de que muchas de los problemas personales también los llevamos a sociedad civil, también los llevamos a nuestro quehacer como activistas y como colectivas. Y el poder identificar eso y poder decir, esto forma parte de un proceso emocional que yo no he trabajado quizás desde la rabia, desde el enojo, desde, ¿saben? Hasta decir hasta qué punto esto puede ser también un conflicto de interés para mi colectiva y para mi organización. Comentarles por último que estamos muy contentas también de poder formar parte de estos procesos, porque creemos que el trabajo sexual, a pesar de que lleva ya varias décadas, se lleva varias décadas militando en el trabajo sexual, ahora somos las trabajadoras sexuales quienes estamos siendo las protagonistas de nuestras propias historias, ¿no? Durante mucho tiempo, al igual que muchas compañeras indígenas, personas con discapacidad, infancias, pues fuimos tuteladas, ¿no? Nuestro conocimiento se extrajo, estas dinámicas extractivistas, y ahora nosotras poder ser las protagonistas de nuestras voces y poder generar este conocimiento es importantísimo a través de los movimientos emergentes. Para mí es importante compartirles que estamos en un proceso de sindicalización, de formar el primer sindicato de trabajadoras sexuales en México, hecho por y para trabajadoras sexuales. Bueno, pues invitarles a que si tienen muchas gracias. El primer sindicato de trabajadoras sexuales será una punta de lanza y un referente importante para seguir acompañando otros procesos que, por supuesto, donde las putas también queremos estar, ¿no? Con todas ustedes. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, ahora sí vamos a abrir el micrófono para la participación de 3 personas por tiempos. Les voy a pedir que sean breves, si quieren hacer una pregunta, un comentario, reaccionar a algo. Gaby. ¿Alguien más quiere ir levantando la mano? Gracias. Ay, necesito la música. Paso para allá. Bueno, soy Gabriela Loaria, del Día Después. Nuestra organización justo no es especialista en un tema ni trabaja algo en particular. Generamos campañas temporales de la mano de otras organizaciones. Y me llegó mucho lo que dijo Grace, de venta al mundo real, ¿no? Porque es algo que desde el privilegio que tenemos en el Día Después, a la hora de trabajar los temas y documentales, y acercarnos a las personas, y ir a campo y demás, sí hay mucha voy a decir de sensación, pero mi pregunta justo es esa para todos nosotros, es sensación de para qué realidades estamos trabajando,
conocemos las realidades para las que estamos trabajando o tenemos una percepción de esas realidades desde nuestro centro y desde la Ciudad de México y desde nuestro privilegio y demás. Entonces, nada, o sea, solo me voy con esa pregunta, o sea, ¿para qué realidades estamos trabajando? Y si las conocemos realmente, ¿no? Porque sí, pues es muy general cada que nos acercamos a estas, ya que son colectivas, movimientos, incluso asambleas de colonia y demás, pareciera no estar llegando nuestro trabajo como a ciertos lugares que en teoría queremos llegar, nada más. Así, sí. Bueno, mi pregunta es para Tania Morales. Miren, hubo toda una campaña de Con mis hijos, ¿no? Que finalmente ahí le hicimos frente en algunos estados y aquí, pero que se ha recrudecido y ha enfocado su campo de acción hacia los más vulnerables de nuestras poblaciones, que son los niños. Entonces, si ya existía el bullying, ahora se ha perfeccionado y va dirigido precisamente a las disidencias sexuales infantiles, en donde nada que te voy a llamar por tu pronombre, hay burla, hay acoso, y el asunto es que es como una nueva campaña, porque una vez que la gente LGBTI crece, pues ya nos perdieron, ¿no? Porque ya razonamos, porque tenemos formación de identidad, ya estamos a la defensiva, pero los niños no. Entonces se está creando todo un ambiente, y esta es una queja que no digo yo, que me la saco de la manga, sino que en parlamentos juveniles han sido los jóvenes los que están señalando esto, que actualmente la ultraderecha está en una campaña que ya no pudo con los adultos, que ya no pudo con los jóvenes, y ahora está recrudeciéndose con las infancias LGBTI, y un llamado de atención a las mesas, porque cuando ustedes quieren referirse a nosotras LGBT como diversidad a secas, no nos están mencionando. Sí, justo, Patria. Creo que uno de los grandes cosas que enfrentábamos era que digamos que el último bastión que no iba a soltar estas agrupaciones conservadoras era la infancia, ¿no? Niñas, niños, niñes, LGBTIQ+. Y sabíamos que es justamente la idea de control sobre la infancia es muy importante, porque perdieron la batalla frente a las personas adultas, y nos allegamos de estrategias, y justamente una de las estrategias era sumar a las familias a los activismos, ¿no? Porque estos grupos dicen, bueno, es que las personas LGBTIQAP+ adultas están queriendo volver a los niños, ¿no? De una manera. Entonces, en el pensar en cómo íbamos a cambiar pues estos discursos fundamentalistas, era decir, bueno, pues estas niñas, niños, niñas tienen familias, y vienen de familias como conceptualmente como estos grupos son o pretenden ser, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen? Y entonces cuando pensamos en justamente lo que planteaba ampliar el movimiento, era ampliarlo hacia los dos lados, ampliar hacia las familias que quizá nos atraviesa, ¿no? Las diversidades, pero en el sentido de la familia, ¿no? No personalmente, y entonces establecer que no puede ser un interés solo de la persona a la que les atraviesa, sino a toda la comunidad alrededor de las personas nos interesa, entonces hay que sumarse al movimiento o a los movimientos, y también poder abrir ese espacio dentro de un movimiento que justamente estaba acostumbrado a solo luchar como en conjunto, ¿no? Un poco sin familia, entre pares.
Entonces, pensamos en cómo podemos hacer esto más amplio y combatir estos discursos, pues sumando a personas, y fue un esfuerzo desde los dos lugares. Por supuesto, sabemos que además de recibir resistencias desde una parte del movimiento feminista, desde los grupos conservadores, o sea, íbamos a tener que trabajar en distintos frentes, y al inicio no era el enemigo, era como cómo convenzamos a las personas que están luchando desde hace años en un movimiento que queremos formar parte de ese movimiento, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que crean realmente nuestras intenciones? Entonces era trabajar durante muchos, en muchos frentes, y yo un poquito platicar que cuando me invitaron a esto, yo les decía, yo no puedo concebir una organización sin movimiento. O sea, para mí como que estén escindidas no tiene lógica, ¿no? La organización tiene que estar formada por el movimiento y para el movimiento, para mí, en mi concepto, ¿no? Y también algo importante es entender que a veces somos personas que estamos abonando a las organizaciones conformadas por el sujeto, pero que nos vamos a hacer un lado, en lo que esto lleva digamos, se va abriendo un camino. Llega un momento en el que hay que hacerse a un lado para dejar la posición a gente que realmente se creció ya con este movimiento, ¿no? En pocas palabras, yo soy directora de esta organización, y lo que decía mi querida Natalia, justamente tengo conciencia de que yo estoy de paso y que estoy por salir de esta organización, para que nuevas generaciones formen parte de esta dirección, pero con la idea de que las adolescencias que acompañamos al inicio de la organización sean quienes dirijan la organización en poco tiempo, ¿no? Entonces, me parece que esa parte es importante, y gracias por la pregunta. Gracias, Tania. Les voy a pedir ahora que en esta como ronda de reacciones-respuestas puedan incluir en su comentario qué le pedirían a las organizaciones si nos quisieran pedir algo. Si quieres algo puntual tú, para que ya terminemos contigo y van las demás. A las organizaciones. Sí, a las organizaciones, si tienes como alguna idea de las organizaciones con las que trabajas, o estas mismas, o como movimientos, y algo como que pudiera en la práctica ser como mejor. Pues yo creo que la idea de la comunicación, ¿no? Sentarnos a escuchar realmente y a invitarnos a sumar. Me parece que la suma es muy importante. Entonces, a veces cuando en una mesa no hay una representación, por ejemplo, de personas intersex. Yo he trabajado con la comunidad intersex, ¿no? Y entonces sé cuáles son sus necesidades, y si estoy viendo un espacio de toma de decisiones, de discusión, en donde no está la comunidad intersex, he pedido autorización de las organizaciones intersex para poder hablar en su representación, digamos, ¿no? Por sus intereses y sus beneficios. Entonces, creo que al menos desde Infancias Trans agradecemos cuando no estamos presentes en la discusión y que pueden tomar la voz por las infancias trans. Es algo que agradecemos, entonces eso sería. Muchas gracias. ¿Seguimos el mismo orden, quieres? Bueno, yo creo que le pediríamos a las organizaciones que no vieran el tema del acompañamiento o del trabajar con las comunidades como un trabajo nada más, ¿no? Como que tengo que cumplir un horario, tengo que cumplir una meta, tengo que cumplir unos objetivos, tengo que cumplir una agenda. O sea, porque nosotros somos movimientos que en el terreno pues somos muy como cambiantes, ¿no? Muy rápido cambian las condiciones en las que estamos, ¿no? Muy rápido por el tema de la criminalización, por el tema de las amenazas, el hostigamiento y todo eso, tenemos muchas veces que cambiar las estrategias, ¿no? En el terreno, y a veces eso es muy difícil,
que se suba, ¿no? Porque ya hay una agenda, ya hay una línea, ya hay unos objetivos y pues es mi trabajo, ¿no? Y el tema de que no somos cosas, ¿no? Somos movimientos, somos personas, somos sujetos y que como tal nos deberían ver, no solamente como parte de un proyecto, el que yo tengo que trabajar y que tengo que cumplir con todo lo que he puesto en el proyecto, ¿no? Entonces, eso no somos. Y pues también el tema del extractivismo, ¿no? Que eso pare, ¿no? Que eso pare porque eso es lo que pasa cuando están en las comunidades, están los temas, surgen esos temas, hay quienes andan buscando un torturado por ahí para poder meterlo en una agenda, en un proyecto, porque ahorita se está financiando el tema de la tortura, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿no? En serio. Y temas, diferentes temas, el tema de las energías renovables, el tema de los proyectos, megaproyectos, ¿no? Entonces, no estamos ahí porque por necesidad estamos, porque estamos en ese territorio amenazado. No es porque nosotros de repente nos despertamos un día y dijimos, ay, yo quiero ser defensora. Pues no, pero es por la necesidad, ¿no? Y que nos vean como personas, como gente de las comunidades y que, pues, si quieren llegar, pues tenemos que tener tal vez condiciones iguales, ¿no? Y que no nos vean solamente como un objeto de trabajo, ¿no? Gracias. Gracias, Betina. Sí, gracias. Pues creo que es una pregunta muy compleja, muy grande. ¿Qué le pediríamos a las organizaciones desde los activismos, desde los movimientos sociales? Digamos que para mí es como, hace mucho sentido cuando yo hablo de los modelos de desarrollo, ¿no? Los modelos de desarrollo económico, el modelo de desarrollo neoliberal, el modelo de desarrollo, no sé, estudié historia, entonces tengo como esta concepción histórica de cómo ha ido surgiendo la evolución de la sociedad. Pero sí creo que el modelo de desarrollo neoliberal ha hecho un campo muy grande para que las organizaciones de la sociedad civil sean como los agentes de cambio, olvidando a los habitantes, como que nos han pensado a las personas como si solo saliéramos de nuestra casa a trabajar y el trabajo es como la forma de identificarte, de definirte, de decirte, ¿no? Entonces, pues sí es como una cuestión que creo que se ve como la visión de agente de cambio como si fuera un trabajo que tiene que ser remunerado en esta idea meritocrática, ¿no? Y yo durante muchos años pues también como que iba como en esta idea meritocrática, igual les comparto, para mí definirme como activista fue un proceso interior muy fuerte porque para mí el activismo tiene que ver, como ya lo decía, igual que causa un poco de escozor el tema, como democracia liberal, ¿no? Entonces para mí ser activista es como ser parte de un concepto de democracia liberal que va en esta escala de privilegio, ¿no? ¿Quién puede ser activista? Pues quien tiene tiempo. ¿Y quién tiene tiempo? Pues una persona con privilegio que tiene un trabajo remunerado que puede donar su tiempo para hacer activismo. Entonces, para mí eso es muy complicado porque siento que entro en esta escala de desigualdades, ¿no? Y justo es esta parte de estamos dedicando el tiempo que a veces no tenemos, tiempo que a veces podríamos dedicar a lo remunerado para entonces tratar de hacer los agentes de cambio. Entonces, creo que hacer consciente esto de que ustedes dedican su tiempo remunerado para poder hacer agentes de cambio, creo es la primera petición, ¿no? O sea, que se haga consciente el privilegio de las organizaciones sobre los problemas sociales. Es un privilegio enorme que yo creo que el 80% de la población que vive los problemas de la desigualdad económica no puede darse, ¿no? O sea, los que vivimos, digamos, como en esta percepción de que tenemos que dobletear, tripletear o cuatripletear para poder resolver un problema de nuestra comunidad, ¿no? Sí se nos hace como avasallador cuando llega la organización y te dice, traigo una agenda para que puedas resolver con tales indicadores, tengo un estudio, un informe, un contrainforme, ¿no? Y tú apenas estás empezando a entender qué es lo que está pasando en tu comunidad para saber cómo puedes resolver el problema. Entonces, sí es como una pregunta como compleja, muy amplia, ¿no? ¿Qué le pediríamos? Yo creo que eso es primero a ser consciente, ¿no? Cuando uno llega desde el privilegio a sentarse con los movimientos sociales, creo que eso es, digamos, como lo principal. La otra cuestión que pediría, a lo mejor muy puntual en este espacio, no vean a lo mejor ahora lo que les estamos diciendo como ahora vamos a ponerlo parte de nuestras agendas, ¿no? Porque también creo que entramos dentro del extractivismo. El extractivismo, pues, que tiene que ver con una trayectoria amplia que hemos hecho de trabajo y
poniendo, por ejemplo, a colación algo que se me resulta interesante, voy a hablar a lo mejor en el plano académico, no tanto de las organizaciones, pero ahorita yo veía, por ejemplo, que está muy de moda cómo los académicos van a las comunidades y empiezan a sacar sus publicaciones diciendo, es que acompañé a las personas, hablo de la Ciudad de México, del sistema de aguas de la Ciudad de México, para que me dijeran cómo se administra el tema del agua y por qué ellos no tienen agua en Iztapalapa, ¿no? Y hacen su publicación. Eso es lo que llevan haciendo comunidades en Iztapalapa desde hace 15, 20 años, ¿no? Entonces lo tienen muy claro y llega una persona y lo publica. Y cuando se empieza a hacer un informe o contrainforme por parte de las organizaciones, citan al académico y olvidan toda la parte de la organización que estuvo trabajando durante muchos años. Entonces creo que sí hay como que repensar desde la visión nuevamente del modelo de desarrollo económico que tenemos, que privilegia a las organizaciones que pueden tener un fondeo y que omite totalmente a las movilizaciones sociales, a los activistas, a las colonias que estamos ahí en territorio. No existimos como para este modelo de desarrollo, porque nosotros tenemos que ser la parte productiva, la parte de trabajo, de mano de obra. Entonces creo que eso es, yo creo que algo amplio que pediría, ¿no? Hacer consciente la parte de privilegio, la parte de remuneración y precisamente coincido mucho con la compañera Betina, ¿no? O sea, evitar este extractivismo, o sea, no es venir a enseñarle al albañil a hacer ladrillos, ¿no? O sea, es trabajar, yo creo que desde una concepción de larga duración, ¿no? Les comentaba, ¿no? Yo llevo 10 años trabajando el tema de ciudad mercancía, ¿no? El tema, bueno, que ya lo complejizamos en ciudad mercancía, pero el tema de la ciudad me costó a mí, por ejemplo, 10 años trabajar, estar con comunidades y tener un reconocimiento a lo mejor desde las colonias, desde las movilizaciones sociales, no es solamente llegar con información, sino es ver que estás trabajando con ellos en un plazo de larga duración, que no es como que termine el proyecto, ¿no? Y en estos 10 años creo que he tenido más trabajos, ¿no? O sea, he trabajado en diferentes dependencias, instituciones de gobierno, en diferentes instituciones académicas, pero sigo latente en esta parte del activismo, ¿no? Que es algo que me motiva mucho porque quiero cambiar este panorama y no lo estoy viendo desde una visión como remunerada. Y ya nada más comentar y seguir un poquito a lo mejor el chisme. Me pasó en una situación, por ejemplo, que yo trabajaba en una organización de la sociedad civil y aunque trabajaba ahí como remunerados, pensaba que tenía que seguir con el activismo, ¿no? O sea, seguía dobleteando, no veía la organización como parte de que voy a resolver el problema desde una visión remunerada, sino que siempre era como esta idea autogestiva que tenemos que ir, porque ya había algo más establecido, ¿no? Una idea más consciente de cómo hay que cambiar esta parte de modelo de desarrollo. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Antes de pasarte la palabra, vamos a escuchar a una persona que levantó la mano en Zoom. Entonces, que es Mijane, ¿verdad? Mijane. Sí, hola, buenas tardes. Yo creo que una de las tensiones que no he escuchado en toda esta mañana, porque sí estaba aquí aplastada en el Zoom, es el racismo. Yo creo que el racismo y el adultocentrismo, que también desde arriba, desde cómo lo van planteando, y me sonó mucho esto que decían de las modas, ¿no? De cómo los fondos y las organizaciones van acuerpando las temáticas de acuerdo a la moda, ¿no? Cuando pasó lo de George Floyd, todas quieren ser antirracistas y, se dieron cuenta que en sus indicadores ni estaban financiando a grupos de base o personas afromexicanas y que tampoco estaban entendiendo qué era el racismo y qué era la interseccionalidad, que creo que es algo sumamente importante. Entonces, yo lo pongo sobre la mesa porque también en mayo les decía, de pronto nuestras dinámicas se vuelven eh, no nada más patriarcales, sino también pues de la colonia, ¿no? En cómo las personas que esperan un resultado de nosotras y que nos ponen a trabajar sobremanera, esto es en fondos, en objetivos específicos que ellos tienen. Entonces, nos citan y nos dicen, a ver, tú como Muafro, mano amiga, afropoderosas, ¿qué estás trabajando? Ya les decimos todo lo que hacemos y entonces de pronto sí, pero a mí me interesa que tú hagas esto, esto y esto, porque los indicadores, los ejes de trabajo son estos y estos y estos. Entonces, es ahí cuando vengo a reafirmar lo que dice la compañera. O sea, dejas de lado todo lo que hacías antes, lo que construía la comunidad, lo que a lo mejor aquí nos interesa en Cuaji, en pandemia, nos interesó bastante los paquetes de sostenibilidad alimentaria porque la gente no podía salir de sus casas, incluso en la ruralidad, pero no pasó de pronto lo de George Floyd, entonces, aunque con pandemia y todo, deja los pollos y todo y mejor ponte a hacer tu documento antirracista y pronunciamiento y marcha y demás. Entonces, sí creo que es ahí cuando no nos damos cuenta cómo estamos afectando
nuestras primeras necesidades para las personas que estamos en territorio. Y justo también vengo a poner sobre la mesa esta parte de homogeneizar el conocimiento. De verdad, lo que se sabe en la Ciudad de México no se sabe acá en Cuaji, ¿no? Que estoy ahorita, que era lo que le decía respetuosamente a Natalia. De pronto nosotras mismas como mujeres afromexicanas, pues nos vemos iguales, pero cuando vemos a una mujer trans no le andamos diciendo, manita, ¿cómo te nombro? O así, ¿no? Sino simplemente, vente, salud y bailamos y cantamos, ¿no? Pero sí que se vive una invisibilidad, claro, y se ha visto normalizada en la comunidad, en nuestro contexto rural, machista y aparte colonial, sí se vive. Sin embargo, yo sí creo que vengo a hacer este planteamiento de dejar de homogeneizar el conocimiento, porque hay cosas que para allá oigo sus conceptos y me pareciera tan básico, ¿no? El capacitismo que pareciera básico, pero que muchas organizaciones que estamos acá en la periferia de verdad no entendemos, ¿no? Apenas estamos entendiendo hacer qué es un diagnóstico, a hacerlo. Entonces, con base en ello y en nuestros conocimientos que tenemos a la mano es que podemos de pronto aspirar a diferentes cambios trascendentales, pero sí, como poner sobre la mesa que hay cuestiones incluso dentro de los pueblos indígenas y afros de tensión, como el tema de racismo y el tema de cómo a los pueblos indígenas y afros nos han estado dividiendo en temas presupuestales y en prioridades de pirámide, de qué es lo que las organizaciones quieren de nosotras, pero qué es lo que nosotras tenemos para ofrecer, como de pronto parece muy poco, y sí, parece que no nos alcanza lo que tenemos, como bien lo decía Natalia, y afecta nuestra salud mental indiscutiblemente. Gracias. Gracias, Mijane. Pues ahora sí, vamos a escuchar a Grace y a Natalia para cerrar. Y pues la misma pregunta. Les voy a pedir que sean también puntuales. Gracias. Bueno, solamente aclarar, y creo que siempre he reconocido, pero aprovecho que están aquí, creo que, y desde mi escala de privilegio, les puedo decir, es que realmente nosotros, yo no veo, les he dicho a muchas organizaciones, de verdad que mis respetos para quienes nos acompañan, porque no siento que trabajen en derechos humanos, siento que es una vocación, porque nos dan sábados, domingos, días festivos, 24 horas, si se sienten mal, si tienen dolor en el corazón, y ahí están, ¿no? Quizás no sea así con todos los movimientos, pero al menos en mi experiencia siempre ha sido así, y lo he dicho fuerte y quedito, si no hubiésemos tenido su acompañamiento, por ponerle un nombre, pues, otro gallo nos estaría cantando, estaríamos todavía muchísimo peor. O sea, yo no es que no reconozca lo que hemos logrado, para mí lograr es tener a mi hermano de regreso y ni una sola persona más desaparecida. Pero todo lo que se ha construido ha sido porque hemos trabajado juntos, ¿no? Entonces, hago énfasis en lo que veo que nos hace falta trabajar, pero reconozco que lo que nos ha funcionado bien, y eso hay que recuperarlo, ¿no? Y aquí yo diría, pues el tema de los derechos y sobre todo derechos humanos es eso, que son humanos, y el factor humano, pues está cabrón meterlo en una sola línea, ¿no? Entonces, es cómo logramos, a pesar de la diversidad de pensares, de opiniones, de capacidades, cómo podemos construir para llegar al objetivo, que si tú quieres le ponemos la paz mundial, ¿no? La felicidad absoluta, ¿no? Que sabemos que pues es un sueño, pero pues cómo vamos poniendo el granito de arena, ¿no? Y entonces ahí nuevamente, o sea, sí hay que trabajar, yo creo, insisto con lo de el egocentrismo y la celotipia, porque los derechos humanos no son exclusivos y los movimientos sociales no son exclusivos de una organización. O sea, todos estamos luchando porque haya justicia, paz, equidad, bla, 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 no me voy a llevar todo el día aquí, ¿no? Y entonces es cómo dejamos de lado yo soy el que históricamente tengo el poder y lo comparto,
¿no? Platicábamos ahorita con Lolis, decíamos, qué chido que se estén dando estos espacios porque pues yo hace 15 años que llegué a esto y ya había organizaciones que tenían financiamiento, pero me pongo a pensar en doña Rosario Ibarra, en paz descanse, pues la tuvo bien cabrona y por eso lamentablemente no obtuvieron más que la CNDH, que hoy en día no sirve, ¿no? Pero si hubieran habido las organizaciones y las capacidades organizativas y de incidencia que tenemos hoy en día en aquellos tiempos, seguramente yo no estaría aquí. Pero eso yo no lo sé, porque yo no estudié para eso, pues a mí me enseñaron apenas un poquito de historia y creo que ni en el libro estaba, ¿no? Y entonces es cómo recuperamos eso. Y hoy en día nos pasa justo con los que van llegando a las luchas sociales. A mí me pasa, le tengo que recordar a mi colectivo, a los más jóvenes, güey, cuando tu papá desapareció, no teníamos ni para ir a poner la denuncia, nos cooperábamos. O sea, nos dormíamos en una iglesia en el piso, ahora te dan para el hotel, te dan para comidas, te dan para el transporte y todavía dices, quiero avión y quiero escoger mi boleto. No chingues. O sea, que te toque en la cola, no importa, ya no estás yéndote en las 12, 18 horas que tienes que hacer de camino, ¿no? Pero justo estamos perdiendo esa parte de la historia, de la experiencia, que por eso es que me pareció este ejercicio súper valioso, es cómo recuperamos nuestras fortalezas y cómo identificamos lo que todavía nos hace falta. Porque no debemos de olvidar lo más importante, el rival no somos unos y otros. No es quién habla y quién tiene el teléfono de Encinas o del presidente. Es cómo los convences al par de cabrones para que se pongan a hacer lo que les corresponde. No importa si eres tú o yo. Lo importante es que se generen las dinámicas de trabajo. Y eso es lo que estamos invirtiéndole tiempo y recursos a pelearnos el micrófono, caramba. Ay, perdón, ya salí con deuda, ¿no? Pero al final de cuentas es eso, es dejémonos de quién se lleva a los victorias. Aquí de lo que se trata es de construir estrategias, de construir alianzas, de caminar y avanzar, porque, chingada madre, nos están ganando. O sea, decía en la mañana Lolis y Aide, es más fácil que le reciban una llamada al actor social que a las organizaciones. Pues ya ni eso. O sea, ya ni eso. Ya se están dando el lujo de mandarnos a la chingada y nosotros peleándonos. Ay, pues tú que no consigues la cita, güey, no nos quiere recibir a nadie. Y entonces estamos perdiendo las oportunidades de realmente construir oportunidades de cambio. ¿Cómo? Pues no sé, creo que si tuviera la respuesta no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, la invitación creo que y con sus bemoles, todos reconocemos que somos indispensables, necesarias ambas partes, porque, cierto, Tania, no me imagino organizaciones sin base, pero la base, sin la aportación, sin la experiencia, sin el conocimiento, sin el valor de las organizaciones, estaríamos de la jodida. Gracias. Gracias, Grace. Y ahora sí, vamos a cerrar con Natalia Lane. Te vamos a pedir, ahora sí, como estaba diciendo Grace, para poder pasar al cómo le hacemos. Si tienes la misma pregunta, una petición, sugerencia, algo así, puntual para la siguiente parte. Gracias, Natalia. Muy bien. Tengo 4 sugerencias muy específicas. La primera es no asumir una narrativa de victimización con las trabajadoras sexuales, ¿no? Como mencionaba, muchas veces se nos acercan, ¿saben? Quizás no lo dicen explícitamente, pero como te das cuenta en el trato
con esta forma de conmiseración, ¿no? Como decir, ay, pobrecitas, prostitutas, ¿no? Tienen que vender el cuerpo, ¿no? Como si el resto de de la clase trabajadora no vendiera las manos, las piernas, la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, eh, primero no asumir una postura, ¿no? De victimización hacia nuestras vidas y reconocer que el trabajo sexual es un proyecto de vida, también puede ser un proyecto de vida. Y ahí creo que podemos generar dinámicas colaborativas donde no haya relaciones desiguales, ¿no? Aquí les pongo dos ejemplos muy breves. Eh, Ahorita en el Centro Cultural Tlatelolco, si tienen ustedes la oportunidad de acudir, se está llevando a cabo una exposición fotográfica de trabajadoras sexuales. Se llama Vivencias y Disidencias, una mirada de las trabajadoras sexuales, que fue un curso que tomamos varias compañeras trabajadoras sexuales con personas fotógrafas especialistas en arte y en desnudo, y donde no fuimos nosotras las fotografiadas, sino más bien fueron nuestros ojos, nuestra mirada como trabajadoras sexuales, donde plasmamos a través de esta exposición nuestras experiencias sobre lo que nosotras queríamos contar. También estamos formando ahorita un grupo para tener un proceso de cine de arte callejero, cine callejero, donde las trabajadoras sexuales vamos a poder crear nuestros propios documentales y cortometrajes, no, con el asesoramiento técnico, ¿no? De toda la parte técnica y fílmica de personas especialistas, ¿no? De directores. Y creo que esa es una forma también colaborativa de poder apelar también a otras formas de habilidades que tenemos las trabajadoras sexuales, y que va concatenado con el siguiente punto, que es no simplificar las voces de las trabajadoras sexuales en una sola experiencia, ¿no? Muchas veces nos encontramos con justo estas prácticas que tienen las personas tanto en sociedad civil como fondeadoras y periodistas, de necesito una trabajadora sexual. Hablan a Natalia Lane, o háblale a Midori, o háblale a tal compañera. Y primero porque creo que el trabajo sexual pone en jaque muchas cosas. El trabajo sexual pone en jaque un sistema de sexualidad, pero también pone en jaque la heterosexualidad, pero también pone en jaque esta idea de cómo tiene que ser una mujer, ¿no? Desde el punto de vista de su sexualidad. Entonces, incluso pone en jaque a ciertos feminismos. Entonces, justo poder amplificar a través de diferentes plataformas, tanto en lo comunitario como en lo digital, ¿no? Ahora que está tan fuerte la parte de lo digital, poder justo reconocer que existen un chingo de experiencias que son inacabadas y que son complejas, y que el hecho de que yo sea una trabajadora sexual es una parte muy específica y muy mínima de la complejidad de mi proceso, ¿no? El tercer punto es los tiempos del Estado no son los tiempos de las putas, decía Georgina Orellano, una compañera de Argentina. Y justo muchas veces nos encontramos con que en las organizaciones civiles nos citan a ciertas horas, siempre pensando en este horario institucional, y creo que aquí ustedes no me dejarán mentir, las personas que trabajan en la noche o que tienen un horario laboral bastante inflexible y riguroso, a veces es complejo poder concatenar esas dinámicas. Y creo que no solo se trata del horario, no solo es un tema de si es en la mañana o en la noche, sino tiene que ver con un estilo de vida, con una forma en la que las trabajadoras sexuales vivimos y habitamos, y que somos madres de familia y que somos hijas y que tenemos otros procesos personales y familiares. Entonces, me parece que justo reconocer el tiempo de las putas a través también de reconocer que nuestro estilo de vida es muy distinto, ¿no? Y por último, creo que esto tiene que ver con poder reconocer y asumir las militancias con las trabajadoras sexuales, pese a los costos que estos puedan tener con colectivas y organizaciones antiderechos, ¿no?
Muchas veces nos acercamos a organizaciones que tienen claramente posiciones tibias, ¿no? Y que quizás no están dispuestas a asumir esos costos y a decir que incluso nos hemos encontrado con compañeras trans que se toman fotos con compañeras feministas abolicionistas. Imagínense, entonces, el entender que parte de la postura ética y de vida es asumir, escuchar y acompañar a las trabajadoras sexuales va a implicar que va a tener un costo, desafortunadamente, como creo que todas las que estamos aquí hemos asumido ciertos costos dentro de los activismos. Me parece que esa es una forma en la que no solamente estamos cuidando nuestras formas de trabajo, sino también nuestras éticas de vida, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Pues muchísimas gracias a todas. Vamos a cerrar el panel, muchísimo que pensar, que reflexionar. Y les voy a pedir que nos tomemos 10 minutos de descanso, regresar muy puntuales, pero levántense, estírense y ahorita que regresen a otra mesa, la que quieran, para que podamos hacer una como lluvia de ideas muy rápida de cómo hacer esto mejor, ¿no? Cómo no ser extractivistas, cómo ampliar el movimiento, cómo cosas puntuales, ¿no? Que podamos como poner sobre la mesa, que hayamos pensado, que hayamos como, o que tengamos ya en nuestra organización, pero pongámoslo sobre la mesa para hacer un ejercicio súper rápido y empezar a pensar, ¿no? Como que en estos futuros. Ya en otro momento de todo este proceso nos adentraremos más, pero ahorita solo son ideas. Entonces, muchísimas gracias a todas. 10 minutos de descanso.